Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues hoy hemos visto una subida espectacular en los mercados. Ayer comentábamos que había bastantes dudas porque el cierre había sido bastante feo, pero hoy hemos visto cómo los principales índices europeos, más concretamente el IBEX 35, ha experimentado una subida espectacular, cerrando prácticamente en máximos y además con un volumen bastante importante. Además, ha superado esos máximos que veíamos hace unos meses y ahora todo hace indicar que quizás podría mantenerse un poquito más al alza, cerrado en máximos con muchísimo volumen. Ahora no quedaría dudas de que se podría mantener al alza para llegar a ese objetivo que parecía totalmente inalcanzable hace unos meses en los 8.700 puntos, donde tiene un gap sin cerrar. A partir de esta zona, pues puede que sea bastante complicado, que quizás veamos una corrección y debamos seguir analizando a ver si se puede mantener al alza o no se puede mantener al alza. Ahora mismo parecía bastante complicado, pero ya hemos visto cómo así ha sido. Parece que el mercado está pasando totalmente por encima de esas noticias que anticipan quizás podríamos ver una recesión este año. Así que bueno, veremos hasta cuándo dura la locura compradora que estamos viendo ahora mismo. Sobre todo el tema de los bancos, están todos tirando como cohetes hacia arriba. Ya analizamos Banco Santander, decíamos que veíamos señales quizás de debilidad, pues hoy hemos visto una subida del 3%. Está siendo absolutamente una locura la subida que estamos viendo en los bancos, y además el IBEX 35, como tiene una alta carga de bancos, pues esto hace que suba muy fácilmente. Así que nada, sin más dilación, vamos con los tres análisis técnicos de hoy. Bien, pues las tres acciones que vamos a analizar hoy son Prosegur, ENCE e Inditex. Las tres vamos a ver cómo se podrían estar encontrando ahora mismo después de las fuertes subidas de las últimas sesiones en una zona importante de resistencia. Por lo tanto, ahora jugamos con ese doble filo de que si quizás las supera sería una buena señal alcista, pero va a ser complicado superarlas. Además, no lo comenté al principio, pero esta semana es una semana muy cargada también de nuevo con datos macro, por lo tanto puede que haya bastante volatilidad. De hecho, esta tarde a las 8 tenemos las actas del FOMC que pueden alterar un poquito el mercado. Al final de semana, el viernes, tenemos el dato del IPC en Europa. Cuidado con este dato porque puede provocar mucho movimiento en los mercados, pero bueno, lo iremos viendo. Vamos a comenzar con Prosegur. La analizábamos no hace mucho, en algún resumen semanal me suena que es, o en el diario, pero porque me lo habéis pedido, y la verdad que hace mucho no analizábamos y tenía una pinta interesante. ¿Qué podíamos ver anteriormente? Pues fijaros cómo había comenzado un repunte a finales de septiembre, principios de octubre, había llegado hasta la zona de resistencia de los 1,85 y había caído hasta la media de 70 sesiones que anteriormente había actuado como resistencia. Fijaros cómo la consolidó como soporte y a partir de aquí, antigua resistencia, la consolida como soporte. ¿Y eso qué significa? Una buena señal alcista. Fijaros cómo además rebotó con un volumen espectacular. Este es el movimiento perfecto. Es decir, se apoya una antigua resistencia ahora como soporte, rebota con un volumen muy alto. Fijaros cómo parecía que no conseguía superar esa zona de los 1,77, que ahora era una zona de resistencia. Fijaros. Y al superarlo, de nuevo, fijaros cómo voló al superar esta zona de resistencia tan importante. La cotización literalmente ha volado, ha superado esa zona que marcamos también en los 1,85 y ahora parece que se va directo a la siguiente zona de soporte que teníamos marcada en los 1,96, 1,95. Estaría muy cerca de la zona actual de hoy. Fijaros que es una zona anterior de soporte bastante importante y también de resistencia. Por lo tanto, es una zona muy a tener en cuenta. Ahora, ¿qué podemos plantear? Pues quizás si supera esta zona, acompañado con volumen, podría repuntar hasta la zona de los 2,10. Se abriría un nuevo tramo, pero va a ser complicado. Vamos a ver qué ha pasado hoy con el volumen. Fijaros que hemos visto una subida del 2,5% y el volumen no ha sido demasiado alto. Aquí tenemos la primera señal de alerta. Hubiera sido muy bueno ver un volumen bastante alto, por lo menos igual que el que vimos ayer. Fijaros que ayer cerró muy cerca de máximos, con un volumen alto, que indicaba que continuaríamos al alza en la sesión de hoy. Ahora ya quizás nos deja más dudas y nos vamos a tener que quedar a la espera de ver cómo reacciona las siguientes sesiones al enfrentarse en la zona de los 1,95. Es probable, viendo el cierre de hoy, que continúe un poquito más al alza, pero va a necesitar bastante volumen para superar con fuerza la zona de los 1,95 y abrir ese tramo que comentamos hasta la zona de los 2,10. La siguiente de las acciones es ENCE. Fijaros cómo desde agosto comenzó una clara tendencia bajista y ahora se había apoyado en la zona de los 2,70. Era una zona que quizás se quedaba un poquito por encima de ese soporte que situábamos los 2,61, que podría ser el objetivo de la caída.
y en esta zona ha rebotado, superó de nuevo la zona de los 2,85, que es una zona anterior de soporte muy importante, y al superarla, fijaros cómo se incrementó muchísimo el volumen, y esto que hizo que la cotización se impulsara con muchísima fuerza. Pero fijaros que ahora ha chocado contra la media móvil de 70 y 200 sesiones. Hoy ha cerrado un poquito por encima, es que es verdad que ha sobrepasado la banda superior de Bollinger, y esto que ha provocado pues que quizás se haya quedado bastante lejos del máximo de la sesión a cierre. Pero el volumen hoy ha sido bastante alto y ayer también fue bastante alto. Esto que nos indica que quizás le podría quedar un nuevo impulso al alza, que podría quedarse muy cerca de los máximos que veíamos en noviembre. Aquí seguramente estará la clave, porque si conseguimos superar la zona de los 3,20 podría romper ya la tendencia bajista y buscar un nuevo máximo en la cotización por encima de la zona de los 3,40, pero si por el contrario vemos ese último repunte y no consigue superar los 3,20 y el volumen vemos que empieza a replegarse, pues cuidado, porque podríamos ver nuevas caídas. Como vemos en el gráfico de ENCE, ha tenido, podríamos decir, en movimientos quizás un poquito más laterales, sí que ha tenido en cuenta la media de 70 y 200 sesiones, es decir, ahora la podríamos tener en cuenta, pero fijaros como también ha habido veces que se ha movido bastante alrededor de ella, por lo tanto cuadraría perfectamente a que veamos un impulso por encima, se aleja un poquito de ella y luego pudiese volver. Hay que vigilar, yo creo que aquí va a ser clave el volumen. Si se mantiene tan alto como estamos viendo en las últimas sesiones, es bastante probable que consiga superar la zona de los 3,20, pero si ahora al atacar esta zona vemos que se repliega y empieza a bajar, pues cuidado, porque aquí podría estar el techo de la subida y volveríamos a caer para dar continuidad a esa tendencia bajista que había comenzado en el mes de agosto. Y la última de las acciones es Inditex, que parece que no quiere poner fin a la subida. Comentábamos cuando se encontraba en la zona de los 25,50 que quizás podríamos ver una divergencia entre la cotización, fijaros, y el RSI, que indicaba que podríamos ver una corrección. ¿Vimos una corrección? Sí, vimos una corrección, pero al no profundizar los mínimos anteriores no se acabó de activar esta divergencia y consiguió rebotar de nuevo. Ahora, ¿qué tenemos? Pues si quitamos la divergencia anterior, podríamos ver cómo hasta los máximos actuales, fijaros, el RSI sería 64,29 y el anterior 64,36. De momento se mantendría o tendríamos una nueva divergencia. Por el cierre que hemos tenido hoy, que ha sido prácticamente en máximos y con un volumen al alza, indica que se podría mantener al alza las siguientes sesiones. Si se mantiene al alza, es probable que esta divergencia se acabe rompiendo y además superaría la zona de los 26,08, que es prácticamente donde ha cerrado hoy, que sería un antiguo soporte muy importante, y podría tirar hasta la zona de los 27,80, que tendría su nueva resistencia o su nuevo objetivo en el gráfico, es decir, abriría nuevo margen para continuar al alza. Además todavía se encontraría lejos de la zona de 70 de sobrecompra, por lo tanto podría mantenerse un poquito más. Vamos a verla esta en el gráfico semanal. ¿Por qué? Pues porque hay que vigilar la divergencia que podría hacer la cotización en el gráfico semanal en el caso de que se diera la vuelta en la sesión del viernes o en la sesión de mañana. Fijaros cómo de momento no hay esa divergencia, porque teníamos el RSI los 63,55 en el último pico y ahora tendríamos el 65,27. Por lo tanto, en el semanal no tendríamos divergencia de momento, pero cabe la posibilidad de que después de la subida de hoy nos mantengamos un poquito más al alza, ya final de la semana veamos una corrección. Si llegáramos a ver eso, no habría que descartar que se forma una divergencia, porque imaginaos que acaba cerrando en la zona de los 26, en la zona de los 25,50 aproximadamente, 25,70, estaría por encima del máximo que veíamos en la semana del 28 de noviembre, ya que el cierre estaría en 25,59. Si cierran 25,50, 25,70, puede que se formara la divergencia entre la cotización y el RSI y formar un máximo superior en la cotización. Por lo tanto, esto sería muy mala señal. Esto es lo que deberíamos vigilar en el gráfico de Inditex a final de semana. Vamos a analizar Inditex más en el gráfico semanal porque es una acción que suele tener tendencias más largas. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Os recuerdo, como podéis dejar en los comentarios, esas acciones que queráis que analicemos en el mega consultorio de este fin de semana, porque en vez de tener resumen semanal, a cambio veremos un mega consultorio que creo que puede ser bastante interesante para todos. Vosotros me pedís acciones, yo las analizo y además pues conozco quizás acciones que no conocía o que no sigo y que así las conozco, y bueno, pues así todos acabamos aprendiendo. Así que nada, mañana
Es probable que quizás nos veamos de nuevo, nos lo aseguro, es día 5, es el día de la cabalgata, no sé si me tocará ir a ver la cabalgata, es que si tengo que ir a ver la cabalgata, pues no nos podremos ver y ya nos veremos el fin de semana. Pero si no, estaremos aquí de nuevo. Como siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, nos veremos muy pronto y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.